Y empieza la cuenta atrás para que el fuego devore los monumentos en Lágrima. Emma Tomás, todo indica que van a ser las fallas más multitudinarias de la historia. Efectivamente, Cristina, unas fallas sin duda para el recuerdo, con ese récord de asistencia. Durante estos días, la ocupación hotelera ha logrado alcanzar el 95% y hoy miles de turistas y valencianos ultiman su visita al arte fallero que recorre las calles de Valencia. Esta tarde, desfile y ofrenda floral. Emma Tomás, ¿se ve ya el dibujo del manto? Correchería Bain dels Pavessos. Sí, Cristina, ya podemos apreciar ese dibujo en el manto floral de la Virgen, sobre todo en la parte trasera. Este año conmemora el centenario de la coronación, con un diseño que incluye la corona y dos labradores. Entre ayer y hoy, más de 100.000 falleras y falleros, acompañados por sus bandas de música, pasarán por esta plaza para ofrecer sus ramos de flores a la Virgen. Me vas a permitir que me vaya con la compañera de la Sexta Noticias, con Emma Tomás, que está en Valencia. Emma, ¿qué? Voy a preguntarle por el tiempo, pero le voy a preguntar por el ambiente fallero también. Emma, cuéntanos, ¿cómo estás viviendo? Pues Nuria, lo estamos viviendo con muchas ganas y ahora mismo, como podéis ver aquí en la Plaza de la Virgen, que está llenísima de gente que... Así es, últimas horas para vivir estas fallas y visitar monumentos como este del centro de Valencia, en un fin de semana que el buen tiempo acompaña desde 2017, que no veíamos unas fallas sin lluvias. Emma Tomás, y lo que no se puede cuantificar, la emoción. Así es, la emoción no se puede cuantificar, una emoción en esta noche de Lágrima.